Un capataz maltrató a un abuelo campesino. Luego su hijo apareció con la pandilla de vaqueros. El sol se desplomaba como una moneda de oro derretida sobre los campos de maíz del condado de Sweetwater, Texas, en el otoño de 1882. Las espigas doradas se mecían suavemente bajo la brisa tibia, creando ondas que parecían susurrar secretos al viento. Entre aquellas hileras perfectas, un hombre de cabello plateado y espalda encorvada por décadas de trabajo honesto, caminaba lentamente, inspeccionando cada planta con el cuidado de quien acaricia a un hijo. Samuel Mackenzie tenía 73 años y había trabajado la tierra toda su vida. Sus manos, curtidas por el sol y marcadas por las cicatrices del trabajo duro, conocían cada surco de esa propiedad, como un ciego conoce su hogar. Había llegado a Texas 30 años atrás con su esposa Marta y su pequeño hijo Thomas, buscando una oportunidad de construir algo propio en esa tierra prometida que se extendía infinita bajo el cielo americano. Marta había muerto 5 años atrás, llevándose consigo la risa que llenaba las tardes y el aroma a pan casero que convertía su humilde cabaña en un hogar. Desde entonces, Samuel trabajaba con una melancolía silenciosa, pero nunca había perdido la dignidad ni el orgullo por su labor. Cada cosecha era un tributo a la memoria de su esposa y un legado para Thomas, quien había partido hacia California siguiendo sus propios sueños. Señor Mackenzie, la voz áspera como papel de lija cortó el aire vespertino. Samuel alzó la vista y vio acercarse a caballo a Jeremiah Blackwood, el capataz del rancho vecino. Blackwood era un hombre corpulento de unos 40 años, con una barba negra descuidada y ojos pequeños que brillaban con una crueldad perpetua. Montaba un caballo negro como su apellido, y su sombrero de ala ancha proyectaba una sombra siniestra sobre su rostro marcado por la viruela. «Buenas tardes, señor Blackwood», respondió Samuel quitándose su sombrero de paja gastado en señal de respeto, aunque algo en el tono del capataz le erizó la piel. Blackwood desmontó con movimientos pesados, sus espuelas tintineando contra las piedras del sendero. Su patrón, Harrison Steele, era el hombre más rico del condado, dueño de miles de acres y cientos de cabezas de ganado. Steele era conocido por su ambición desmedida y su deseo de controlar cada palmo de tierra fértil en la región. Blackwood era su mano derecha, el ejecutor de sus voluntades más oscuras. «Mackenzie, vengo a hablarle sobre su propiedad», dijo Blackwood, escupiendo al suelo cerca de los pies del anciano. «El señor Steele ha sido muy generoso con usted durante todos estos años, permitiéndole usar su tierra». Samuel frunció el ceño, confundido. «¿Su tierra? Disculpe, señor Blackwood, pero esta propiedad es mía. Tengo los documentos que lo prueban». Una risa cruel escapó de los labios de Blackwood. «¿Documentos? ¿Se refiere a esos papeles viejos y carcomidos? Me temo que no valen nada, viejo. Esta tierra siempre ha pertenecido al señor Steele». El corazón de Samuel comenzó a latir con fuerza. Había trabajado durante 30 años para pagar cada centavo de esa propiedad. Había hipotecado su futuro, había sacrificado comodidades, había puesto cada onza de su ser en hacer de esa tierra un hogar próspero. Los documentos estaban guardados en una caja de metal en su cabaña, sellados y firmados ante notario en el banco de Sweetwater. «Eso no puede ser cierto», murmuró Samuel, su voz temblando ligeramente. «Compré esta tierra legalmente. Pagué cada $. Blackwood se acercó más, su aliento apestando a whisky barato y tabaco rancio. «Escúcheme bien, anciano. No me importa lo que usted crea o lo que digan sus papeluchos. El señor Steele quiere esta tierra, y la va a tener. Puede irse por las buenas o por las malas». Samuel retrocedió un paso, pero su espalda chocó contra una cerca de madera. Durante toda su vida había sido un hombre pacífico. Había resuelto sus problemas con palabras y trabajo honesto. Nunca había levantado la mano contra nadie, ni siquiera en defensa propia. Pero ahora, frente a la injusticia más cruel que había enfrentado, sintió una chispa de algo que no había experimentado en décadas. Ira. «No me iré de mi hogar», dijo con voz firme, irguiéndose tanto como su espalda encorvada se lo permitía. «Esta tierra es mía por derecho, y aquí me quedaré hasta que Dios me llame a su lado.
El rostro de Blackwood se ensombreció como una tormenta que se aproxima. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas amenazantes. ¿Sabe qué, anciano terco? Creo que necesita una lección sobre quién manda aquí. Sin previo aviso, Blackwood levantó la mano y abofeteó a Samuel con tal fuerza que el anciano trastabilló y cayó al suelo. El sombrero de paja voló varios metros, y un hilo de sangre comenzó a brotar de la comisura de su boca. Samuel yacía sobre la tierra que tanto amaba, sintiendo el sabor metálico de la sangre mezclándose con el polvo en sus labios. El dolor físico era intenso, pero no se comparaba con la humillación que atravesó su corazón como una daga helada. En 73 años de vida, nadie jamás había levantado la mano contra él de esa manera. «Levántese, viejo patético», gruñó Blackwood, plantándose frente a él con las piernas separadas. «Cuando el señor Steele quiere algo, lo consigue. Y si usted no es lo suficientemente inteligente para entenderlo...» Blackwood levantó su bota y la estrelló contra las costillas de Samuel. El anciano gimió de dolor, pero no gritó. A pesar de la agonía que atravesó su cuerpo como un rayo, se negó a darle a ese animal la satisfacción de oírlo suplicar. «Esta es solo una muestra de lo que puede pasarle si decide ser necio», continuó Blackwood, caminando alrededor de Samuel como un buitre rondando su presa. «Tiene 3 días para empacar sus cosas y largarse. Si no lo hace, volveré con algunos muchachos, y no seré tan amable». Samuel intentó incorporarse, pero el dolor en sus costillas lo hizo tambalearse. Con gran esfuerzo logró ponerse en pie, limpiándose la sangre de la boca con el dorso de la mano. Sus ojos, antes dulces y bondadosos, ahora ardían con una determinación férrea. «Ya le dije que no me iré», murmuró, su voz ronca pero firme. «Puede golpearme todo lo que quiera, puede amenazarme, puede traer a todo su ejército de matones, pero no me moveré de mi tierra». Blackwood soltó una carcajada que sonó como el chirrido de una puerta oxidada. ¿Sabe qué es lo más patético de todo esto, Mackenzie? Que su hijo ni siquiera está aquí para defenderlo. Thomas se fue hace años y nunca volvió. ¿Qué clase de hijo abandona a su viejo padre para que muera solo? Las palabras de Blackwood fueron como sal sobre una herida abierta. Samuel sintió que algo se quebraba en su interior, pero no era su espíritu. Era algo más profundo, más peligroso. Era la última barrera que lo separaba de una desesperación que podría llevarlo a hacer cosas impensables. «Deje a mi hijo fuera de esto», susurró Samuel, sus puños temblando de impotencia. «Oh, pero su hijo está muy metido en esto», replicó Blackwood con malicia. «Porque cuando yo termine con usted, cuando esté tirado en el suelo suplicando por su vida, Thomas no estará aquí para salvarlo. Estará en algún lugar lejano, viviendo su vida sin preocuparse por el viejo que lo crió». Blackwood se acercó nuevamente y propinó otro golpe a Samuel, esta vez en el estómago. El anciano se dobló sobre sí mismo, luchando por respirar. El maíz que había cuidado con tanto amor se mecía a su alrededor, testigo silencioso de la injusticia que se desarrollaba entre sus tallos dorados. «3 días, Mackenzie», repitió Blackwood, subiendo a su caballo. «Y si no se va por las buenas lo sacaré a golpes. O quizás simplemente queme toda su preciosa cosecha y lo deje sin nada». Las espuelas del capataz brillaron bajo los últimos rayos del sol, mientras espoleaba a su caballo y se alejaba al galope, dejando una nube de polvo que se arremolinaba alrededor de Samuel, como un presagio de tormenta. El anciano permaneció inmóvil durante varios minutos, escuchando el eco de los cascos que se desvanecía en la distancia. El dolor en sus costillas pulsaba con cada respiración, pero era el dolor en su corazón el que verdaderamente lo torturaba. Durante 30 años había trabajado esa tierra con la esperanza de dejarle algo valioso a Thomas. Ahora, todo parecía destinado a desmoronarse entre sus dedos artríticos. Con movimientos lentos y dolorosos, Samuel se agachó para recoger su sombrero. Lo sacudió para quitarle el polvo y se lo puso nuevamente, ajustándolo sobre su cabello plateado. Sus ojos recorrieron los campos que se extendían a su alrededor, cada surco familiar como las líneas de su propia palma. Esa noche, Samuel no cenó. Se sentó en el porche de su cabaña de madera, en la mecedora que había construido para Marta años atrás.
y contempló las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo púrpura. Una brisa fresca llegaba desde los campos, trayendo consigo el aroma dulce del maíz maduro y el perfume de las flores silvestres que Marta había plantado alrededor de la casa. En sus manos sostenía una carta arrugada, leída y releída cientos de veces durante los últimos 2 años. Era de Thomas, enviada desde San Francisco. En ella, su hijo le contaba sobre su trabajo en los muelles, sobre la vida en la gran ciudad, sobre los planes que tenía de establecerse allí permanentemente. La carta terminaba con una promesa: «Pronto volveré a casa, papá. Solo necesito un poco más de tiempo para ahorrar suficiente dinero». Samuel había recibido esa carta hacía 24 meses. Desde entonces, no había sabido nada más de Thomas. «Marta», murmuró al viento nocturno, «no sé qué hacer. Nuestro muchacho está tan lejos y yo ya no soy el hombre fuerte que una vez fui». Una lágrima solitaria rodó por su mejilla curtida. No era una lágrima de autocompasión, sino de impotencia. Durante toda su vida había protegido lo que amaba con trabajo duro y determinación. Había convertido un pedazo de tierra árida en un campo fértil. Había construido una casa con sus propias manos. Había criado a un hijo bueno y honorable. Pero ahora, frente a la codicia y la violencia de hombres como Blackwood y Steele, se sentía tan frágil como una hoja seca al viento. Al día siguiente, Samuel despertó antes del amanecer, como había hecho durante las últimas 3 décadas. Su cuerpo protestaba con cada movimiento. Las costillas magulladas le recordaban constantemente la humillación del día anterior. Pero sus manos conocían el trabajo, y sus pies encontraron automáticamente el camino hacia los campos. El maíz estaba casi listo para la cosecha. Las mazorcas colgaban pesadas y doradas, prometiendo una abundante recolección que podría sostenerlo durante todo el invierno. Samuel acarició las hojas secas, escuchando el susurro familiar que había sido la banda sonora de su vida durante tantos años. Mientras trabajaba, no pudo evitar mirar constantemente hacia el horizonte, esperando ver la silueta amenazante de Blackwood cabalgando de regreso. Cada sombra que se movía entre los árboles, cada sonido extraño que llegaba con el viento, lo ponía en alerta. El miedo era una sensación nueva para él, un visitante no deseado que se había instalado en su pecho y se negaba a marcharse. El segundo día transcurrió en una calma tensa. Samuel trabajó con una intensidad que sus huesos artríticos apenas podían soportar, como si mantener sus manos ocupadas pudiera alejar los pensamientos oscuros que lo atormentaban. Limpió las herramientas que no necesitaban limpieza, reparó cercas que estaban en perfecto estado, organizó su pequeño granero con una meticulosidad obsesiva. Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, Samuel tomó una decisión que cambiaría el curso de los acontecimientos. Se dirigió hacia la cabaña con pasos decididos, ignorando el dolor que atravesaba su torso magullado. Abrió la caja de metal donde guardaba sus documentos más preciados y extrajo no solo las escrituras de la propiedad, sino también algo que no había tocado en años, una vieja Colt Navy de 1851, el arma que había llevado consigo durante el viaje desde Missouri hacia Texas. El revólver estaba oxidado en algunos lugares, pero Samuel sabía que aún funcionaba. Lo había mantenido limpio y aceitado durante años, más por nostalgia que por necesidad práctica. Marta siempre había odiado esa arma. Le recordaba los tiempos violentos que habían dejado atrás al establecerse en Texas. Pero ahora, mientras sostenía el peso familiar del metal frío en sus manos temblorosas, Samuel sintió que quizás había llegado el momento de recordar al hombre que una vez había sido. Al tercer día, Samuel despertó con una extraña sensación de paz. Había tomado su decisión, y aunque sabía que las consecuencias podrían ser terribles, ya no sentía el peso asfixiante de la incertidumbre. Se vistió con su mejor camisa, la que usaba para ir a la iglesia los domingos, y se peinó el cabello plateado con el cuidado de un hombre que se prepara para una ocasión importante. Guardó el revólver en el cinturón, oculto bajo su chaqueta de trabajo, y salió al porche a esperar. No tuvo que esperar mucho.
Blackwood apareció al mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto, y las sombras se habían reducido a pequeñas manchas bajo los objetos. Esta vez no venía solo. 3 hombres lo acompañaban, todos montados en caballos oscuros y armados con rifles que brillaban amenazadoramente bajo la luz solar. Samuel los reconoció. Jake Morrison, un matón conocido por su crueldad. Pete, el Cuervo. Williams, cuyo apodo venía de su costumbre de vestirse completamente de negro. Y Danny Kowalski, un polaco gigantesco con manos como jamones y una cicatriz que le cruzaba toda la mejilla izquierda. «Buenos días, Mackenzie», gritó Blackwood desde la distancia, sin molestarse en desmontar. «Veo que sigue aquí. Esperaba que hubiera entrado en razón». Samuel caminó lentamente desde el porche hasta el centro del patio, sus botas levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso. El viento había cesado completamente, como si la misma naturaleza contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. «Ya le dije que no me iré», respondió Samuel, su voz serena pero firme. «Esta es mi tierra, y aquí me quedaré». Blackwood intercambió miradas con sus compañeros y soltó una carcajada. «¿Sabe qué, muchachos? Creo que el viejo Mackenzie necesita que le refresquemos la memoria sobre cómo funcionan las cosas por aquí». Los 4 hombres desmontaron al unísono, sus movimientos sincronizados como los de una manada de lobos rodeando a su presa. Samuel sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo sus manos firmes a los costados del cuerpo. «Esta es su última oportunidad, anciano», dijo Blackwood, acercándose con pasos lentos y deliberados. «Puede subirse a esa carreta oxidada que tiene en el granero, cargar sus trapos y largarse ahora mismo. O podemos hacer esto de la manera difícil». Samuel miró a cada uno de los hombres que lo rodeaban. Eran más jóvenes, más fuertes. Estaban armados y eran violentos por naturaleza. Cualquier persona sensata habría cedido ante esas circunstancias. Pero Samuel Mackenzie ya no era una persona sensata. Era un hombre que había llegado al límite de lo que podía soportar. «No», dijo simplemente. La palabra cayó en el aire caliente como una piedra en un estanque, creando ondas de tensión que se extendieron por todo el patio. Blackwood se detuvo a menos de 3 metros de Samuel, su rostro contorsionándose en una mueca de incredulidad y furia. «¿Cómo dice?» «Dije que no», repitió Samuel, y por primera vez en 3 días, una sonrisa apareció en sus labios. No era una sonrisa feliz, sino algo más peligroso, algo que hablaba de un hombre que ya no tenía nada que perder. «No me iré de mi hogar. No permitiré que ustedes, bola de cobardes, me quiten lo que es mío. Y si quieren esta tierra, tendrán que matarme para conseguirla». El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso los pájaros parecían haber dejado de cantar. Blackwood miró a Samuel como si hubiera crecido una segunda cabeza, incapaz de procesar que ese anciano frágil y maltratado se atreviera a desafiarlos. «¿Nos acaba de llamar cobardes?», preguntó Jake Morrison, su mano moviéndose instintivamente hacia la culata de su pistola. «Eso es exactamente lo que hice», respondió Samuel, su voz ganando fuerza con cada palabra. 4 hombres armados contra un anciano desarmado. Si eso no es cobardía, no sé qué lo es. Blackwood apretó los puños hasta que los nudillos se pusieron blancos. Su cara se había tornado de un color púrpura, que contrastaba grotescamente con su barba negra. Durante años había usado su reputación de matón para intimidar a los granjeros y pequeños propietarios del condado. Nunca, jamás, alguien había osado hablarle de esa manera. «Está bien, viejo loco», gruñó entre dientes. «Si quiere morir como un perro, así será». Blackwood hizo una seña a sus hombres, y los 4 se separaron, formando un semicírculo alrededor de Samuel. El plan era obvio. Lo golpearían hasta dejarlo inconsciente, quizás hasta matarlo, y luego reclamarían que había sido en defensa propia. Pero Samuel tenía otros planes. Cuando Blackwood se lanzó hacia él con los puños alzados, el anciano se movió con una velocidad que sorprendió a todos los presentes. Su mano derecha se deslizó bajo su chaqueta y emergió empuñando el viejo Colt Navy. El cañón apuntó directamente al pecho de Blackwood, quien se detuvo en seco, sus ojos abriéndose como platos. «Retroceda», ordenó Samuel, su voz ahora fría como el acero. «Todos ustedes, retrocadan».
Durante un momento que pareció eterno, nadie se movió. El tiempo parecía haberse cristalizado, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento. Luego, lentamente, Blackwood comenzó a retroceder, alzando las manos en un gesto que pretendía ser apaciguador. «Tranquilo, Mackenzie», dijo con voz temblorosa. «No queremos problemas. Solo baje el arma y hablemos como personas civilizadas». Samuel soltó una risa amarga. «¿Personas civilizadas? ¿Como cuando me golpeó hasta tirarme al suelo? ¿Como cuando amenazó con quemar mi cosecha?» Eso fue solo para asustarlo», tartamudeó Blackwood. «No íbamos a hacerle daño de verdad». «Mentiroso», escupió Samuel. «Vinieron aquí a golpearme hasta matarme, y lo sabemos todos». Pete Williams, que había permanecido callado hasta ese momento, decidió tomar la iniciativa. Con un movimiento rápido, sacó su pistola y apuntó hacia Samuel. Pero el anciano, a pesar de su edad, aún conservaba los reflejos que había desarrollado en sus años de juventud. El disparo del Colt Navy resonó como un trueno en la quietud del mediodía. Pete Williams gritó de dolor cuando la bala le atravesó el hombro, haciendo que soltara su arma y cayera de rodillas, sosteniéndose la herida mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. «El viejo loco nos está disparando», gritó Danny Kowalski buscando refugio detrás de uno de los caballos. Samuel giró el revólver hacia él, pero antes de que pudiera disparar nuevamente, Jake Morrison se había movido. El matón se abalanzó sobre él desde un lado, derribándolo al suelo. Los dos hombres lucharon en el polvo, Samuel tratando desesperadamente de mantener el control de su arma, mientras Morrison intentaba arrebatársela. A pesar de su edad y las heridas de los días anteriores, Samuel luchó con la ferocidad de un hombre que defiende todo lo que le importa en el mundo. Sus manos, fortalecidas por décadas de trabajo duro, se aferraron al revólver como garras de acero. Pero Morrison era más joven, más fuerte, y gradualmente comenzó a ganar ventaja. Blackwood, viendo que la situación se había salido de control, tomó su propia arma. Apuntó hacia la lucha, esperando una oportunidad clara de disparar sin herir a Morrison. Su cara estaba contorsionada por la rabia y la humillación. Ese anciano patético había herido a uno de sus hombres y había puesto en ridículo su reputación de invencible. «Apártate, Jake», gritó. «Déjame acabar con él». Pero Morrison estaba demasiado enfrascado en la lucha para oír las órdenes. Finalmente logró arrebatar el revólver de las manos de Samuel y se incorporó triunfalmente, apuntando el arma hacia la cabeza del anciano. «Se acabó, viejo», jadeó Morrison, limpiándose la sangre que brotaba de un corte en su labio. Debió haberse ido cuando tuvo la oportunidad. Samuel yacía en el suelo, su respiración entrecortada, su camisa desgarrada y manchada de polvo y sangre, pero sus ojos seguían ardiendo con una determinación inquebrantable. Miró directamente a Morrison, luego a Blackwood y finalmente a Kowalski, que había salido de su escondite. «Háganlo entonces», murmuró, su voz ronca pero desafiante. «Mátenme, pero sepan que cuando lo hagan, estarán matando a un hombre inocente por la codicia de su patrón». Morrison vaciló por un momento. Había matado antes, pero siempre en peleas justas, en duelos o en enfrentamientos con otros pistoleros. Nunca había ejecutado a un anciano indefenso tirado en el suelo de su propia propiedad. Blackwood no tuvo tales escrúpulos. «Si no puedes hacerlo, yo lo haré», gruñó, apartando a Morrison de un empujón y apuntando su pistola hacia Samuel. El eco de los cascos de caballos que se acercaban al galope interrumpió el momento. Los 4 hombres giraron hacia el sonido, entrecerrando los ojos para ver a través del polvo que se levantaba en el camino. Una docena de jinetes cabalgaban hacia ellos a toda velocidad, sus siluetas recortándose contra el sol del mediodía como espejismos en el desierto. El líder montaba un magnífico caballo palomino y vestía un sombrero negro de ala ancha que proyectaba sombras profundas sobre su rostro. «¿Quiénes diablos son?», murmuró Kowalski entornando los ojos para tratar de distinguir las características de los recién llegados. Blackwood sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo en la forma en que cabalgaban esos hombres, algo en la sincronización de sus movimientos y en la confianza de su aproximación,
que le advertía que no se trataba de granjeros curiosos o viajeros perdidos. Estos eran hombres peligrosos y venían con un propósito específico. Los jinetes se detuvieron a unos 20 metros del grupo, formando una línea semicircular que bloqueaba todas las rutas de escape. Sus caballos resoplaban y pateaban el suelo, aún agitados por la carrera. El polvo que habían levantado comenzó a asentarse lentamente, revelando gradualmente las características de los recién llegados. Samuel, desde su posición en el suelo, entornó los ojos tratando de enfocar su visión nublada por el dolor y la fatiga. Había algo familiar en la postura del jinete que lideraba el grupo, algo en la forma en que se sentaba en la silla de montar que despertó un eco distante en su memoria. El líder se quitó lentamente el sombrero, revelando un rostro curtido por el sol y enmarcado por cabello castaño que comenzaba a mostrar hebras plateadas en las sienes. Sus ojos, de un azul profundo como el cielo de Texas, recorrieron la escena con una intensidad que hizo que todos los presentes sintieran un escalofrío. «Papá», dijo con voz grave pero clara, cargada de una emoción contenida que amenazaba con estallar como una tormenta de verano. Samuel sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Esa voz, que no había escuchado en 2 años, pero que había resonado en sus sueños cada noche, atravesó su corazón como una flecha de esperanza y incredulidad. «Thomas», susurró, su voz apenas audible sobre el viento que había comenzado a soplar nuevamente. Thomas Mackenzie había regresado a casa, pero ya no era el joven inocente que había partido hacia California en busca de fortuna. Los 2 años transcurridos habían transformado al muchacho en un hombre, y no cualquier hombre. Las pistolas que colgaban de sus caderas, la manera en que sus compañeros se posicionaron automáticamente a su alrededor, y la fría determinación que brillaba en sus ojos hablaban de una vida que había tomado un rumbo muy diferente al que Samuel había imaginado para su hijo. Thomas desmontó con un movimiento fluido y caminó lentamente hacia donde yacía su padre. Cada paso resonaba en el silencio como el martillazo de un juez pronunciando una sentencia. Sus 11 compañeros permanecieron montados, sus manos descansando casualmente cerca de sus armas, sus ojos fijos en Blackwood y sus hombres. «¿Qué le hicieron?», preguntó Thomas, su voz tan fría que parecía capaz de congelar el aire del desierto de Texas. Blackwood sintió cómo se le secaba la boca mientras observaba al recién llegado. Thomas Mackenzie ya no era el muchacho flacucho que había conocido años atrás. Este hombre que se acercaba tenía los hombros anchos de alguien acostumbrado al trabajo físico duro, pero también llevaba consigo una presencia que hablaba de violencia controlada. Sus botas de cuero fino y las espuelas plateadas que tintineaban suavemente con cada paso no eran el calzado de un trabajador de muelles. «Thomas», murmuró Samuel desde el suelo, tratando de incorporarse. «Hijo mío, ¿realmente eres tú?». Thomas se arrodilló junto a su padre, pero sus ojos permanecían fijos en Blackwood mientras examinaba las heridas del anciano. Con manos sorprendentemente gentiles para alguien que irradiaba tanta peligrosidad, ayudó a Samuel a sentarse, notando inmediatamente los moretones en su rostro y la forma cuidadosa en que respiraba, señal de costillas lastimadas. «¿Quién le hizo esto?», repitió Thomas, esta vez dirigiéndose directamente a Blackwood. El capataz trató de recuperar su compostura. Después de todo, él seguía teniendo 3 hombres armados, aunque uno de ellos estaba herido. «Escuche, muchacho, no sé quién se cree que es, pero esto no es asunto suyo. Su padre está ocupando ilegalmente tierras del señor Steele, y nosotros solo vinimos a hacer cumplir la ley». Thomas se puso en pie lentamente, y Blackwood sintió un escalofrío al ver la sonrisa fría que se extendió por el rostro del joven. Era la sonrisa de un depredador que acaba de encontrar a su presa. «¿La ley?», preguntó Thomas, su voz goteando desprecio. «¿Qué ley dice que 4 hombres armados pueden golpear a un anciano de 73 años en su propia propiedad?» «Este viejo loco nos disparó», intervino Jake Morrison, señalando hacia Pete Williams, que seguía sosteniendo su hombro sangrante. Hirió a Pete sin provocación. Thomas giró su cabeza hacia Morrison con un movimiento que recordaba al de una serpiente enfocando a su víctima. «¿Sin provocación? Veo a 4 matones armados contra un anciano».
Diría que mi padre tenía toda la provocación del mundo. Uno de los jinetes que había llegado con Thomas, un hombre alto y delgado con bigote rubio, se acercó a caballo. ¿Quieres que nos encarguemos de esto, Tommy?, preguntó con acento ligeramente irlandés. Paciencia, Connor, respondió Thomas, sin apartar los ojos de Blackwood. Primero quiero escuchar toda la historia. Samuel, apoyándose en el brazo de su hijo, comenzó a relatarle los eventos de los últimos días. Le contó sobre las amenazas de Blackwood, sobre las afirmaciones falsas de que la tierra pertenecía a Steele, sobre los golpes y la humillación. Con cada palabra, la expresión de Thomas se endurecía más, y un músculo en su mandíbula comenzó a contraerse peligrosamente. Cuando Samuel terminó su relato, Thomas permaneció en silencio durante varios minutos. Sus compañeros, notando el cambio en su estado de ánimo, comenzaron a dispersarse sutilmente, creando un cerco más amplio alrededor de los hombres de Blackwood. «Señor Blackwood», dijo finalmente Thomas, su voz tan serena que resultaba más aterradora que cualquier grito. «Creo que usted y yo necesitamos tener una conversación sobre el respeto». Blackwood sintió gotas de sudor formándose en su frente, a pesar del viento fresco de la tarde. «Escuche, Mackenzie, no queremos problemas con usted. Solo estamos siguiendo órdenes del señor Steele». «Ah, sí, Harrison Steele», murió Thomas, como si el nombre le dejara un sabor amargo en la boca. «El gran terrateniente que roba propiedades de ancianos honrados. Creo que él y yo también vamos a tener una charla muy pronto». Danny Kowalski, quien había permanecido en silencio, finalmente habló. «¿Quién diablos te crees que eres, muchacho? No puedes llegar aquí amenazando al señor Steele como si fueras alguien importante». Thomas se volvió hacia él con esa sonrisa fría nuevamente. «¿No saben quién soy? Qué interesante». Se dirigió hacia su caballo y extrajo algo de las alforjas. Era un póster de Se busca arrugado y desteñido por el sol. Lo desplegó y se lo mostró a Blackwood. En el papel se veía un dibujo detallado del rostro de Thomas, aunque más joven y sin las líneas duras que ahora marcaban sus facciones. Debajo del dibujo, en letras grandes y negras, se leía: «Thomas el Lobo Mackenzie, recompensa, 5,000 vivo o muerto, robo de trenes, asalto a bancos, asesinato». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse mientras Blackwood y sus hombres procesaban la información. Samuel miró a su hijo con una mezcla de shock y dolor que atravesó el corazón de Thomas como una bala. «Thomas», susurró el anciano, «¿qué has hecho?» Thomas dobló cuidadosamente el póster y lo guardó nuevamente. «Lo que tuve que hacer para sobrevivir, papá. California no era la tierra de oportunidades que esperaba. Pero eso es una historia para después». Se volvió nuevamente hacia Blackwood, quien ahora lucía considerablemente más pálido. «Como iba diciendo, señor Blackwood, creo que necesitamos discutir el tema del respeto. Verá, yo y mis muchachos acabamos de llegar después de un largo viaje desde Nevada, donde tuvimos algunos desacuerdos con la ley local. Estamos un poco cansados, un poco irritables y muy poco tolerantes con la falta de respeto». Uno de los jinetes, un hombre de piel morena con cicatrices que le cruzaban la mejilla, se acercó. «Tommy, ¿quieres que les enseñemos modales a estos perros?» «En un momento, Miguel», respondió Thomas. «Primero quiero darles la oportunidad de disculparse con mi padre y retirarse pacíficamente». Blackwood miró a sus hombres, calculando las posibilidades. Eran 4 contra 12, y uno de los suyos ya estaba herido. Además, ahora sabía que estaba enfrentando no solo a un pistolero cualquiera, sino a Thomas el Lobo Mackenzie, cuya reputación había comenzado a extenderse por todo el oeste. «Mire, Mackenzie», dijo, tratando de mantener un tono conciliatorio, «quizás hubo un malentendido. No queríamos faltarle el respeto a su padre». «¿Un malentendido?» Thomas se acercó un paso más, y Blackwood notó que su mano descansaba casualmente cerca de la culata de su pistola. ¿Llama malentendido a golpear a un anciano hasta tirarlo al suelo? ¿A amenazarlo con quemarle su cosecha? ¿A intentar robarle la tierra que compró legalmente? Nosotros... Blackwood comenzó a tartamudear. «Déjeme explicarle cómo van a ir las cosas», lo interrumpió Thomas. «Usted y sus muchachos van a subirse a sus caballos ahora mismo. Van a cabalgar de regreso al rancho de Steele.
Y van a decirle a su jefe que Thomas Mackenzie ha vuelto a casa, y que si vuelve a molestar a mi padre, voy a tomarme el asunto como algo personal. Thomas hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Y cuando Thomas Mackenzie se toma algo personal, la gente tiende a morir. Morrison, quien había permanecido callado, finalmente explotó. No vamos a dejarnos intimidar por un forajido y su pandilla de perdedores. La respuesta fue tan rápida que Blackwood apenas la vio. Thomas desenfundó su Colt .45 con un movimiento fluido como el agua, y el cañón apareció apuntando directamente entre los ojos de Morrison antes de que el matón pudiera siquiera parpadear. ¿Perdedores?, preguntó Thomas con voz suave. Jake, ¿verdad? Jake Morrison. Sí, he oído hablar de ti. Dices que eres muy rápido con la pistola. Morrison tragó saliva audiblemente, sus ojos fijos en el cañón del arma que lo apuntaba. Yo solo... Te propongo algo, Jake, continuó Thomas, sin bajar el arma. Un duelo justo, tú contra mí, a la cuenta de 3. Si ganas, mis muchachos y yo nos vamos y nunca más molestamos al señor Steele. Si yo gano... Bueno, supongo que ya no tendrás que preocuparte por eso. Thomas, no, intervino Samuel tratando de ponerse en pie. Ya ha habido suficiente violencia. Thomas giró la cabeza hacia su padre, pero mantuvo la pistola apuntando a Morrison. Papá, estos hombres te golpearon como si fueras un animal. Te humillaron en tu propia tierra. ¿Realmente quieres que se vayan sin ninguna consecuencia? Samuel vio algo en los ojos de su hijo que no había estado allí cuando Thomas era joven. Era una frialdad, una ausencia de compasión que le heló la sangre. El muchacho bondadoso que había criado se había transformado en algo diferente, algo peligroso. No eres un asesino, hijo, dijo suavemente. No en tu corazón. Thomas mantuvo la mirada de su padre durante varios segundos y por un momento, Blackwood creyó ver un destello de la humanidad que había existido antes de que Thomas Mackenzie se convirtiera en el lobo. Luego, lentamente, bajó el arma. Tienes razón, papá, dijo. No soy un asesino, pero sí soy un hombre que protege a su familia. Se volvió hacia Blackwood y sus hombres. Tienen 10 segundos para subirse a sus caballos y largarse. Si los vuelvo a ver cerca de mi padre, la próxima vez no seré tan considerado. Blackwood no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Con movimientos torpes por los nervios, ayudó a Pete Williams a subir a su caballo mientras Morrison y Kowalski montaban rápidamente. El grupo se alejó al galope, levantando una nube de polvo que los ocultó de la vista en cuestión de minutos. Thomas enfundó su pistola y se volvió hacia su padre. ¿Estás bien, papá? Samuel asintió, pero sus ojos estaban llenos de preguntas que no sabía si quería que fueran respondidas. Thomas, ¿qué te pasó en California? ¿Cómo te convertiste en un forajido? Thomas terminó la pregunta. Es una larga historia, papá, y no es una historia feliz. Connor, el irlandés, se acercó a ellos. Tommy, deberíamos establecer una guardia. Steele no va a tomar esto bien, y probablemente regrese con más hombres. Thomas asintió. Tienes razón. Connor, tú y Miguel tomen el primer turno. Vigilen el camino principal. Red y Billy, ustedes cúbranos desde la colina norte. Los demás, monten campamento en el granero. Mientras sus hombres se dispersaban para seguir las órdenes, Thomas ayudó a su padre a caminar hacia la cabaña. Samuel notó cómo Thomas inspeccionaba automáticamente cada ventana, cada puerta, cada ángulo desde el cual podría venir un ataque. Era la conducta de un hombre acostumbrado a vivir con la muerte como compañera constante. ¿Cuánto tiempo puedes quedarte?, preguntó Samuel mientras se sentaban en el porche. Thomas miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender hacia las montañas distantes. No lo sé, papá. Estamos huyendo de la ley en Nevada. Matamos a algunos hombres allí, y el sheriff local puso una recompensa alta por nuestras cabezas. Samuel sintió como si cada palabra fuera una puñalada en su corazón. ¿Mataste a hombres inocentes? No, respondió Thomas firmemente. Eran pistoleros contratados por un banquero corrupto que estaba robando las propiedades de los granjeros. No muy diferente de lo que está pasando aquí con Steele. Thomas se quitó el sombrero y se pasó la mano por el cabello. Papá, sé que no soy el hijo que esperabas que fuera. Sé que mamá estaría decepcionada de mí.
Pero el mundo allá afuera es más duro de lo que imaginabas cuando me criaste. Samuel estudió el rostro de su hijo, viendo las líneas prematuras que habían sido grabadas por años de tensión y violencia. ¿Todavía hay algo del muchacho que crié en ti? Thomas sonrió y por primera vez desde su llegada, fue una sonrisa genuina. Claro que sí, papá. Por eso estoy aquí. Cuando recibí tu carta... ¿Mi carta? Samuel frunció el ceño. Yo no te envié ninguna carta. Thomas se enderezó en su silla, alerta. Hace 3 semanas recibí una carta en Reno. Estaba firmada con tu nombre. Decía que estabas enfermo y que necesitabas que regresara a casa inmediatamente. Samuel negó con la cabeza lentamente. Hijo, yo no he enviado correspondencia alguna en 2 años. Ni siquiera sabía dónde encontrarte. Los 2 hombres se miraron en silencio, el peso de esta revelación asentándose entre ellos como una piedra fría. Si Samuel no había enviado la carta, entonces alguien más lo había hecho. Alguien que conocía la ubicación de Thomas y que quería que regresara a Texas. ¿Todavía tienes la carta?, preguntó Samuel. Thomas asintió y la extrajo de su bolsillo. El papel era de buena calidad, y la escritura era cuidadosa y educada. Definitivamente, no la letra temblorosa de un anciano. Samuel la examinó cuidadosamente, notando detalles que Thomas había pasado por alto en su preocupación por regresar a casa. Esta letra no es mía, confirmó Samuel. Y fíjate en esto. Señaló hacia la esquina superior derecha del papel. El membrete dice Sweetwater Bank and Trust. ¿Por qué habría usado yo papel del banco? Thomas sintió un escalofrío de premonición. ¿Quién dirige el banco, papá? Harrison Steele, respondió Samuel grimly. El mismo hombre que quiere robarse mi tierra. Los 2 hombres se miraron, la comprensión dawning en sus rostros como el sol saliendo después de una tormenta. No había sido coincidencia que Thomas llegara exactamente cuando Blackwood venía a expulsar a Samuel por la fuerza. Alguien había orquestado cuidadosamente todo el asunto. ¿Pero por qué?, murmuró Thomas. ¿Por qué Steele querría que yo regresara? Samuel recordó las palabras de Blackwood del día anterior, sobre cómo Thomas no estaba allí para defender a su padre. Una idea horrible comenzó a formarse en su mente. Hijo, dijo lentamente, creo que Harrison Steele sabía exactamente quién eras antes de que regresaras. Creo que él quería que estuvieras aquí. Thomas se puso en pie abruptamente, su mano moviéndose instintivamente hacia su pistola. ¿Crees que es una trampa? Antes de que Samuel pudiera responder, el sonido de cascos acercándose a gran velocidad cortó el aire nocturno. Connor apareció cabalgando hacia la cabaña, su caballo espumeando por la carrera. ¡Tommy!, gritó mientras desmontaba. Viene una partida hacia acá, al menos 20 hombres, tal vez más. Y no son vaqueros comunes. Están armados hasta los dientes y vienen en formación militar. Thomas maldijo en voz baja. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 minutos máximo, respondió Connor, jadeando por la carrera. Thomas ayudó a su padre a ponerse en pie. Papá, necesito que entres a la casa y te mantengas alejado de las ventanas. Esto se va a poner feo. Samuel agarró el brazo de su hijo. Thomas, tal vez deberían irse. No vale la pena que mueran por defender mi tierra. Thomas miró a su padre a los ojos, y Samuel vio en ellos una determinación que le recordó dolorosamente a Marta, cuando ella había decidido algo importante. Papá, pasé 2 años huyendo, viviendo como un animal, sin tener un lugar al que llamar hogar. No voy a huir otra vez, especialmente no cuando se trata de proteger lo único que realmente me importa en este mundo. Thomas se dirigió hacia el centro del patio y silbó fuertemente. Sus hombres aparecieron desde sus posiciones, convergiendo hacia él como lobos respondiendo a la llamada de su líder. Muchachos, dijo cuando todos estuvieron reunidos, parece que vamos a tener una pelea. Steele viene con un ejército, probablemente esperando aplastarnos con números superiores. Red Martínez, un mexicano bajo y fornido con cicatrices de bala en ambos brazos, escupió al suelo. ¿Cuántos son? 20 o más, respondió Thomas. Estamos en clara desventaja numérica, así que tenemos que ser inteligentes. Este no es momento para heroísmos estúpidos. Billy, el niño, Thompson, apenas 18 años pero ya con 3 muertes en su haber,
Sonrió con la confianza ciega de la juventud. Nos han superado en número antes, jefe. Nunca ha sido un problema. Thomas asintió, pero su expresión permanecía seria. Esta vez es diferente, Billy. Esta vez estamos defendiendo algo, no atacando. Eso significa que no podemos simplemente matar a unos cuantos y huir. Tenemos que ganar o morir en el intento. El sonido de los cascos se hacía más fuerte, y pronto pudieron ver las antorchas que portaban los jinetes como puntos de luz moviéndose en la oscuridad. Thomas hizo cálculos rápidos en su cabeza, evaluando posiciones defensivas y líneas de escape. Connor, tú y Miguel tomen posiciones en el granero. Desde ahí pueden cubrir el camino principal. Red y Johnny vayan a la casa del pozo. Les dará una vista clara del flanco este. Billy y Shark, quiero que se escondan detrás de los corrales de ganado. Thomas hizo una pausa, mirando hacia la cabaña donde su padre estaba observando desde una ventana. El resto de ustedes conmigo. Vamos a darles una bienvenida que no van a olvidar. Los hombres se dispersaron hacia sus posiciones con la eficiencia de soldados veteranos. En cuestión de minutos, la aparentemente pacífica granja se había transformado en una fortaleza preparada para el asedio. Thomas se posicionó detrás de un muro de piedra que Samuel había construido años atrás para proteger el pozo principal. Desde allí tenía una vista clara de toda la propiedad y podía coordinar los movimientos de sus hombres. Las antorchas se acercaron hasta que pudieron distinguir las siluetas de los jinetes. Harrison Steele cabalgaba al frente, montado en un caballo negro que brillaba como ónice bajo la luz de la luna. Era un hombre alto y delgado, con cabello plateado y una barba cuidadosamente recortada. Vestía un traje oscuro de buena calidad y portaba una pistola de plata en una funda de cuero fino. A su lado cabalgaba un hombre que Thomas reconoció inmediatamente. Sheriff Jake Collins, conocido en todo Texas por ser tan corrupto como violento. Detrás de ellos venían al menos 25 hombres armados, una mezcla de vaqueros del rancho de Steele y pistoleros profesionales que claramente habían sido contratados para la ocasión. El grupo se detuvo a unos 50 metros de la cabaña, lo suficientemente cerca para hablar pero lo suficientemente lejos para evitar ser blancos fáciles. Steele se adelantó un poco, alzando una de las antorchas para iluminar su rostro. Thomas Mackenzie gritó con voz clara y autoritaria. Soy Harrison Steele. Creo que tú y yo tenemos algunos asuntos que discutir. Thomas se irguió desde detrás del muro, manteniendo su rifle apuntado hacia el grupo. Señor Steele, qué honor que el gran terrateniente venga personalmente a visitar una humilde granja. ¿A qué debo este inesperado placer? La sonrisa que se extendió por el rostro de Steele era fría como el hielo del invierno. Oh, creo que ambos sabemos exactamente por qué estoy aquí, muchacho. La pregunta es si vamos a resolver esto como hombres civilizados o si prefieres que lo hagamos de la manera difícil. Depende, respondió Thomas. La manera civilizada incluye devolver a mi padre su propiedad legalmente comprada y una disculpa por los maltratos que sus hombres le infligieron. Steele soltó una carcajada que sonó genuinamente divertida. ¿Su propiedad? Me temo que hay un malentendido, joven Mackenzie. Esta tierra me pertenece desde hace 10 años. Tu padre ha estado ocupando ilegalmente mi propiedad todo este tiempo. Mentira, gritó Thomas, su voz cargada de furia. Mi padre tiene las escrituras legales. ¿Te refieres a estos papeles? Steele alzó un documento que brilló bajo la luz de la antorcha. Me temo que las escrituras originales se perdieron en un incendio en el banco hace algunos años. Estos documentos falsificados que tu padre posee no tienen ningún valor legal. Thomas sintió, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ahora entendía toda la elaborada trampa. Steele había destruido las escrituras originales. Había hecho que Blackwood provocara a Samuel hasta el punto de la desesperación, y luego había enviado la carta falsa para traer a Thomas de vuelta justo a tiempo para presenciar la humillación de su padre. ¿Por qué?, gritó Thomas. ¿Por qué tanto elaborado plan? Si quería la tierra, podría haberla tomado en cualquier momento durante los últimos 2 años. Steele se acercó un poco más, y Thomas pudo ver los detalles de su rostro bajo la luz vacilante. Era el rostro de un hombre acostumbrado a ganar,
Alguien que disfrutaba no solo de la victoria, sino del proceso de obtenerla. Porque, mi querido muchacho, yo no solo quiero la tierra, te quiero a ti. El silencio que siguió a las palabras de Steele fue tan denso que Thomas podía escuchar su propio corazón latiendo como un tambor de guerra. Las antorchas parpadeaban en la brisa nocturna, creando sombras danzantes que hacían que los rostros de los hombres armados parecieran máscaras demoníacas. «¿Qué quieres decir con que me quieres a mí?», preguntó Thomas, aunque una parte de él ya intuía la respuesta. Steele desmontó de su caballo con movimientos elegantes, como si estuviera llegando a una reunión social en lugar de un enfrentamiento armado. El sheriff Collins permaneció montado, su mano descansando sobre la culata de su pistola, listo para actuar al primer signo de problemas. «Verás, Thomas», comenzó Steele, caminando lentamente hacia adelante mientras hablaba. «Durante los últimos meses he estado expandiendo mis operaciones. Ya no me conformo con ser simplemente un ranchero exitoso. Tengo intereses en bancos, en el ferrocarril, en las minas de plata de Colorado. Pero para proteger estos intereses necesito hombres especiales». Thomas apretó el rifle con más fuerza. «Sigue hablando. Necesito hombres que no le teman a nada ni a nadie. Hombres que puedan resolver problemas que la ley convencional no puede tocar. Hombres como tú y tu pandilla». Una risa amarga escapó de los labios de Thomas. «¿Quieres contratarnos? ¿Después de todo este teatro con mi padre?» «El teatro era necesario», respondió Steele sin el menor rastro de remordimiento. «Necesitaba demostrar que tengo el poder de llegar a ti sin importar dónde te escondas. Necesitaba que entendieras que puedo tocar lo que más te importa en este mundo». Steele hizo una pausa, alzando la voz para asegurarse de que todos pudieran escucharlo. «Únete a mí, Thomas Mackenzie, y tu padre recuperará sus tierras. Más que eso, le daré el doble de terreno y una casa nueva. Rechaza mi oferta». El magnate hizo un gesto hacia sus hombres armados. «Y tanto tú como tu padre morirán esta noche, y de cualquier manera me quedaré con la tierra». Samuel apareció en el porche de la cabaña, ignorando las órdenes de su hijo de permanecer adentro. «Thomas», gritó, «no hagas ningún trato con este diablo. La tierra no vale tu alma». Thomas sintió como si su corazón se partiera en dos. Su padre, incluso después de todo lo que había sufrido, prefería morir antes que ver a su hijo convertirse en el sicario de un hombre corrupto. «Es una oferta generosa, señor Steele», respondió Thomas en voz alta, «pero me temo que tengo que declinarla». Steele suspiró dramáticamente. «Qué lástima. Realmente esperaba que fueras más inteligente». Alzó la mano, preparándose para dar la señal de ataque, pero antes de que pudiera bajarla, el sonido de cascos acercándose desde el este cortó la tensión. Todos giraron hacia el ruido, entrecerrando los ojos para ver en la oscuridad. Una figura solitaria cabalgaba hacia ellos a galope tendido, pero no era uno de los hombres de Steele. Cuando se acercó lo suficiente para ser iluminado por las antorchas, Thomas sintió que se le detenía el corazón. Era una mujer. Montaba un caballo blanco como la nieve, y vestía pantalones de cuero y una camisa de hombre, con el cabello rubio recogido bajo un sombrero de vaquero. 2 pistolas colgaban de sus caderas, y la forma confiada en que se movía sugería que sabía muy bien cómo usarlas. Se detuvo exactamente entre los 2 grupos, como si fuera una mediadora llegando a una disputa. Cuando se quitó el sombrero, su cabello dorado cayó sobre sus hombros como una cascada de oro líquido bajo la luz de la luna. «Buenas noches, caballeros», dijo con voz clara que llevaba un ligero acento sureño. «Espero no estar interrumpiendo nada importante». Steele frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. «Señorita, le sugiero que se retire inmediatamente. Este no es lugar para una dama». La mujer soltó una risa musical que sonó extrañamente familiar a los oídos de Thomas. «¿Una dama? Oh, señor Steele, me temo que me ha confundido con alguien más». Se volvió hacia Thomas y cuando sus ojos se encontraron, él sintió como si le hubieran arrojado un balde de agua helada. «Hola, Tommy», dijo suavemente. «Ha pasado mucho tiempo». Thomas bajó su rifle lentamente, su mente luchando por procesar lo que estaba viendo. «Catherine O'Malley». «Catherine Steele ahora», corrigió ella.
y Thomas notó por primera vez el anillo dorado que brillaba en su dedo anular izquierdo. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Catherine O'Malley, la mujer que había amado más que a la vida misma, la mujer por la que se había convertido en forajido, la mujer que había desaparecido de su vida sin explicación 2 años atrás, estaba parada frente a él, casada con Harrison Steele. Imposible, murmuró Thomas, sintiendo como si las palabras fueran arrastradas desde lo más profundo de su alma. Catherine desmontó con gracia fluida y caminó hacia él, ignorando completamente las armas que la apuntaban desde ambos lados. Oh, es muy posible, querido. De hecho, yo fui quien escribió la carta que te trajo de vuelta a casa. Thomas sintió que sus piernas amenazaban con fallarle. ¿Tú escribiste la carta? ¿Por qué? ¿Por qué?, dijo Catherine, deteniéndose a apenas unos metros de él. Mi esposo necesitaba una manera de convencerte de que te unieras a él, y yo le dije que conocía la forma perfecta de hacerlo. La traición golpeó a Thomas como un puñetazo físico. No solo había perdido a la mujer que amaba, sino que ella había sido parte integral del plan para destruir a su padre y forzarlo a la servidumbre. ¿Todo esto fue idea tuya?, preguntó con voz ronca. Catherine sonrió, pero no era la sonrisa cálida y amorosa que él recordaba. Esta sonrisa tenía algo frío, calculador. No todo. La idea de expandir los negocios fue de Harrison, pero el plan específico para traerte aquí, sí, esa fue mi contribución. Steele se acercó y puso una mano posesiva en el hombro de Catherine. Mi esposa es muy inteligente, Mackenzie. Sabía exactamente cómo llegar a ti. Thomas miró entre Catherine y Steele, tratando de entender cómo la mujer gentil y compasiva de la que se había enamorado se había transformado en esta criatura fría y manipuladora. ¿Por qué, Catherine?, susurró. ¿Por qué me hiciste esto? Catherine inclinó la cabeza, estudiándolo como si fuera un espécimen interesante. ¿Recuerdas la última noche que pasamos juntos en San Francisco, Tommy? ¿Recuerdas lo que me prometiste? Thomas cerró los ojos, el recuerdo golpeándolo como una ola. La había encontrado llorando en su habitación del hotel después del robo del Banco de Sacramento. Había estado aterrorizada por la violencia, horrorizada de que él hubiera matado al guardia que había tratado de detenerlos. Me prometiste que dejarías todo, continuó Catherine. Me prometiste que encontraríamos una manera de estar juntos sin violencia, sin sangre, sin miedo constante. ¿Recuerdas qué pasó después? Thomas recordaba. Había prometido dejar la vida de forajido. Había hablado de escapar a México, o quizás a Sudamérica, donde podrían comenzar de nuevo con nombres nuevos. Pero al día siguiente había llegado la noticia de que los Rangers de Texas habían arrestado a Connor por un trabajo anterior. Thomas había tenido que elegir entre cumplir su promesa a Catherine o salvar a su mejor amigo. Había elegido a Connor. Te dejé, admitió Thomas. Rompí mi promesa. Me abandonaste, corrigió Catherine, su voz ahora cargada de años de dolor y resentimiento. Me dejaste sola en esa habitación de hotel mientras te ibas a rescatar a tu amigo. Y cuando regresaste 3 días después, yo ya no estaba. Thomas recordaba esos 3 días como los más largos de su vida. Había logrado liberar a Connor, pero cuando regresó al hotel, Catherine había desaparecido sin dejar rastro. Te busqué, dijo desesperadamente. Te busqué por meses. Pregunté en todos los hoteles, en todas las estaciones de tren. No lo suficiente, replicó Catherine fríamente. Pero Harrison sí me encontró. Harrison me ofreció algo que tú nunca pudiste. Estabilidad, respetabilidad, un futuro sin balas y sangre. Steele sonrió triunfalmente. Catherine me contó todo sobre ustedes, Mackenzie. Sobre sus robos, sus asesinatos, sus grandes planes de ser el rey de los forajidos del oeste. También me contó sobre su debilidad por ella. Thomas sintió como si algo dentro de él se hubiera roto definitivamente. La mujer por la que había arriesgado todo, por la que había soñado con cambiar, había estado trabajando con sus enemigos durante 2 años. Así que, continuó Steele, cuando decidí que necesitaba hombres como tú para mis operaciones, Catherine sugirió esta pequeña representación. Sabía que si tu padre estaba en peligro, vendrías corriendo.
y sabía que si yo tenía algo que tú querías desesperadamente, podría ser persuadido. ¿Y qué es lo que quiero desesperadamente?, preguntó Thomas, aunque ya conocía la respuesta. Catherine se acercó más, tanto que él pudo oler su perfume familiar. A mí, por supuesto. Harrison está dispuesto a compartir, bajo las circunstancias correctas. El insulto final fue demasiado para Thomas. Con un rugido de furia, se lanzó hacia Steele. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Catherine desenfundó una de sus pistolas con velocidad sorprendente y disparó al aire. «¡Quieto!», gritó. «Un paso más y mis hombres dispararán a tu padre». Thomas se detuvo, viendo que varios rifles se habían dirigido hacia la cabaña donde Samuel observaba la escena con creciente horror. «Esa es mi propuesta final, Thomas», dijo Steele calmadamente. «Únete a mí, acepta el arreglo que mi esposa te está ofreciendo, y tanto tú como tu padre vivirán. Rehúsate, y ambos morirán aquí esta noche». Thomas miró a Catherine, tratando de encontrar algún rastro de la mujer que había amado. «¿Realmente has cambiado tanto? ¿O siempre fuiste así y yo fui demasiado ciego para verlo?». Catherine lo miró directamente a los ojos, y por un momento, Thomas creyó ver un destello de la compasión que una vez había visto allí, pero se desvaneció tan rápidamente que podría haber sido su imaginación. «La gente cambia, Tommy», dijo suavemente. «Tú me enseñaste que el amor no es suficiente cuando hay supervivencia en juego». Thomas alzó su rifle nuevamente, pero esta vez no apuntó a Steele. Lo dirigió directamente al corazón de Catherine. «Entonces supongo que no nos queda nada más que decir». El cañón del rifle de Thomas apuntaba directamente al corazón de Catherine, pero su mano temblaba ligeramente. Durante 2 años había soñado con volver a verla. Había fantaseado con 1000 formas diferentes de reconciliación. Jamás había imaginado que terminaría apuntándole con un arma. «¿Vas a dispararme, Tommy?», preguntó Catherine con voz suave, casi tierna. «¿A la mujer que una vez dijiste que amabas más que a tu propia vida?». «Ya no eres esa mujer», respondió Thomas, su voz áspera por la emoción contenida. «Esa mujer murió en San Francisco». Steele dio un paso adelante, su sonrisa confiada nunca flaqueando. «Vamos, Mackenzie. Los dos sabemos que no vas a disparar. No tienes las agallas para lastimar a Catherine, sin importar lo que haya hecho». Thomas mantuvo el arma firme, pero sus ojos se desviaron momentáneamente hacia su padre. Samuel estaba en el porche, rodeado por al menos 5 rifles apuntándole. El anciano asintió casi imperceptiblemente, como si estuviera dando permiso a su hijo para hacer lo que fuera necesario. «Tienes razón», dijo Thomas finalmente bajando el rifle. «No puedo disparar a Catherine». Steele soltó una carcajada triunfante. «Sabía que verías la razón. Ahora sí simplemente... pero puedo dispararte a ti». El rifle giró como un rayo hacia Steele. Thomas disparó sin vacilar, pero Catherine se movió más rápido de lo que había anticipado. Se arrojó frente a su esposo, empujándolo hacia un lado justo cuando la bala silbó por el aire. El proyectil le atravesó el hombro izquierdo, haciéndola girar y caer al suelo con un grito de dolor. La sangre comenzó a extenderse por su camisa blanca, como una flor roja floreciendo. «¡Catherine!», gritó Steele, arrodillándose junto a ella. El disparo fue la señal que ambos bandos habían estado esperando. El aire nocturno se llenó de destellos de pólvora, y el estruendo ensordecedor de 2 docenas de armas disparando simultáneamente. Thomas se arrojó detrás del muro de piedra mientras las balas zumbaban sobre su cabeza. Desde sus posiciones, sus hombres respondieron al fuego con la precisión mortífera que los había mantenido vivos durante años de vida fuera de la ley. Connor, desde el granero, logró abatir a 3 de los hombres de Steele en los primeros segundos del tiroteo. Miguel, posicionado junto a él, disparaba con una calma profesional que contrastaba brutalmente con el caos que los rodeaba. «¡Cubran al viejo!», gritó Thomas, viendo que varios pistoleros intentaban flanquear la cabaña donde estaba su padre. Fred y Billy emergieron de su escondite detrás de los corrales, disparando mientras corrían hacia la casa. Billy, a pesar de su juventud, se movía con la gracia mortal de un bailarín, esquivando balas mientras ponía las suyas exactamente donde quería. El sheriff Collins cargó directamente hacia Thomas, disparando su revólver mientras espoleaba a su caballo.
Thomas se incorporó, apuntó cuidadosamente y disparó una vez. El sheriff se desplomó de la silla, rodando por el suelo hasta quedar inmóvil. Steele había arrastrado a Catherine detrás de una carreta volcada, presionando un pañuelo contra su herida sangrante. «Maten a Mackenzie», gritaba por encima del ruido. $5,000 para quien me traiga su cabeza. Pero los hombres de Thomas no eran novatos asustados. Eran veteranos endurecidos por años de guerra contra la ley y las bandas rivales. Uno por uno, los pistoleros contratados de Steele comenzaron a caer. La batalla duró menos de 10 minutos, pero se sintió como una eternidad. Cuando el humo finalmente se aclaró, 14 de los hombres de Steele yacían muertos en el patio. Los supervivientes habían huido en la oscuridad, llevándose con ellos las noticias de su derrota. Thomas emergió de detrás del muro, revisando rápidamente a sus hombres. Johnny tenía una bala en el brazo, y Shark había recibido un rozón en la mejilla, pero todos estaban vivos. Steele seguía detrás de la carreta con Catherine, quien había perdido mucha sangre. Su rostro estaba pálido como la cera, y sus ojos se veían vidriosos. «Tommy», murmuró cuando él se acercó, Creo que me está llegando la hora». Thomas se arrodilló junto a ella, sin hacer caso de Steele. «Catherine, aguanta. Puedo llevarte al doctor en el pueblo». Ella negó débilmente con la cabeza. «No hay tiempo. Además», sonrió con tristeza, «quizás sea mejor así». «¿Por qué?», susurró Thomas. «¿Por qué me traicionaste de esa manera?». Catherine alzó una mano temblorosa y tocó su mejilla. «Porque estaba furiosa contigo. Porque quería que sintieras el mismo dolor que yo sentí cuando me abandonaste». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Thomas. «Lo siento, Catherine. Siento haberte dejado». «Yo también lo siento», murmuró ella. «Siento haberte odiado tanto que olvidé que una vez te amé». Sus ojos se cerraron, y su mano cayó de la mejilla de Thomas. Catherine O'Malley había muerto como había vivido los últimos 2 años, atrapada entre el amor y la venganza. Steele se incorporó lentamente, sus manos alzadas en señal de rendición. «Mackenzie, podemos hacer un trato. Tengo dinero, poder. Puedo hacer que valga la pena que me dejes vivir». Thomas se puso en pie, mirando al hombre que había orquestado toda la tragedia. «¿Sabes qué, Steele? Tienes razón. Podemos hacer un trato». El rostro de Steele se iluminó con esperanza. «¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Terrenos? ¿Una participación en mis negocios? Quiero que corras», dijo Thomas simplemente. «¿Qué? Te doy una ventaja de 5 minutos. Corre tan rápido como puedas, tan lejos como puedas, porque después de esos 5 minutos voy a perseguirte, y cuando te alcance, te voy a matar». El color desapareció del rostro de Steele. «Eso no es un trato. Es una sentencia de muerte». «Exactamente», confirmó Thomas. «Es más oportunidad de la que le diste a mi padre. Más oportunidad de la que Catherine te habría dado a mí si los papeles estuvieran invertidos». Steele miró alrededor desesperadamente, buscando algún escape, alguna manera de negociar, pero los ojos de Thomas eran implacables como la muerte misma. «Tu tiempo empezó a correr», dijo Thomas consultando el reloj de bolsillo de su padre. Steele echó a correr hacia los caballos sobrevivientes. Montó el más rápido y se alejó al galope hacia las colinas. Thomas lo observó desaparecer en la oscuridad, contando lentamente los segundos. Cuando habían transcurrido exactamente 5 minutos, montó su caballo palomino y partió en persecución. La caza duró hasta el amanecer. Thomas encontró a Steele escondido en una cueva en las colinas, temblando de miedo y frío. El magnate suplicó, ofreció sobornos, prometió dejar Texas para siempre. Thomas lo escuchó en silencio, luego disparó una sola vez. Cuando regresó a la granja, el sol estaba saliendo sobre los campos de maíz dorado. Sus hombres habían enterrado a los muertos y estaban preparándose para partir. Sabían que la ley vendría pronto, atraída por el sonido de tantos disparos. Samuel estaba en el porche, sosteniendo las escrituras originales de la propiedad que habían encontrado en las alforjas de Steele. Aparentemente, el magnate las había llevado como trofeo de su victoria anticipada. «¿Se acabó?», preguntó el anciano. Thomas asintió, desmontando de su caballo.
Se acabó, papá. Tu tierra está segura. ¿Y tú? ¿Te vas otra vez? Thomas miró hacia sus hombres que lo esperaban pacientemente. Luego miró los campos que se extendían hasta el horizonte, dorados bajo la luz del nuevo día. Los muchachos y yo tenemos que irnos, dijo finalmente. Pero volveré, papá. Cuando las cosas se calmen, cuando pueda colgar mis pistolas para siempre, volveré a casa. Samuel abrazó a su hijo con fuerza. Te estaré esperando. Thomas montó nuevamente, pero antes de partir, se volvió una última vez hacia la tumba improvisada donde habían enterrado a Catherine, bajo un roble cerca del río. Vamos, jefe, dijo Connor suavemente. Es hora de irnos. Thomas espoleó a su caballo y cabalgó hacia el horizonte con su pandilla, dejando atrás el amor, la traición y la venganza. Pero se llevó consigo algo que había recuperado después de 2 años de vida sin rumbo: la promesa de un hogar al cual regresar. Samuel permaneció en el porche hasta que las figuras de los jinetes desaparecieron en la distancia. Luego entró a la casa, preparó café y se sentó a esperar el regreso de su hijo. Sabía que Thomas cumpliría su promesa. Después de todo, los Mackenzie siempre mantenían su palabra. En los campos de maíz, la brisa matutina llevaba consigo la promesa de una nueva cosecha, y con ella, la esperanza de días mejores por venir. Y así termina la historia de Samuel Mackenzie y su hijo Thomas el Lobo. ¿Qué te pareció este relato del viejo oeste? ¿Esperabas que Catherine fuera la verdadera villana detrás de todo? ¿Crees que Thomas logró encontrar la redención al final? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta saber qué piensas sobre nuestras historias y qué personaje te gustó más. Si disfrutaste esta épica historia de venganza, honor y segundas oportunidades, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más relatos emocionantes del oeste americano. Nos vemos en la próxima aventura, compañeros.